¿Qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos una vez más. Estamos dentro de Houdini y lo que vamos a hacer en esta ocasión es platicar de una herramienta que se llama Height Fields. Y bueno, vamos a crear aquí un nodo de geometría, de estos que nos ayudan a tener un placeholder dentro de nuestro nivel de geometría. Y vamos a llamarle aquí a un nodo que se llama Height Field. Y bueno, puedes ver que hay muchísimos que se llaman Height Field. Y tenemos el Height Field Blur, Clip, Crop, Deform, Erode, File, Flatten, Layer, Noise, Output, Paint, Patch, etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos a encontrarnos con muchísimos tipos de Height Field. Y bueno, ¿qué es este nodo? Primero vamos a seleccionar el principal, que es este Height Field. Y te vas a dar cuenta que lo que nos muestra es un grid. Y este grid simplemente es eso, es un grid que tiene un punto en este caso. Si vemos los puntos, es únicamente un punto, no hay geometría como en lo que son polígonos. Entonces, simplemente, bueno, sí hay geometría, hay un plano y este punto, pero a lo que me refiero es que no hay caras, no hay líneas que mover, puntos que mover. Entonces, lo vamos a mover por medio de layers o capas, que son voxels. Esto es una representación de un voxel 2D y lo que hacemos es manipular esa información 2D con una simulación 3D, y esta simulación lo que hace es elevar diferentes áreas o diferentes voxels en lo que vienen siendo capas que nos permiten crear terrenos. Y bueno, es mejor siempre ver que estar platicando. Lo primero que vamos a hacer es llamarle, por ejemplo, a otro Height Field. Vamos a decirle aquí, vamos a llamarle mejor a Noise, creo que es más fácil. Noise, y aquí encontramos a Height Field Noise. Lo vamos a poner aquí, y si lo conectamos, automáticamente vamos a ver que hay algo que pasa rápidamente. De inmediato tenemos ya lo que viene siendo una especie de terreno. Y si te das cuenta, la información que hay es súper detallada. Tenemos mucho detalle en comparación a lo que vendría siendo un plano normal. Aquí prácticamente estamos haciendo como que muchas divisiones para tener este tipo de información. Y recuerda, estamos trabajando con voxels. ¿Recuerdas? Volúmenes. Cada cuadrito que hay en la división de este objeto tiene voxels. Si recuerda, ahorita nada más tenemos uno. Es un solo objeto. Y vamos a regresarnos aquí a nuestro Height Field para que veamos algo de sus parámetros principales. Muy sencillo. Tenemos lo que es la orientación. Podemos cambiarla de ZX, que es la que viene por default, a cualquier otra de las modalidades. Vamos a dejarla en ZX, que es la que tenemos como plano en el piso. Podemos cambiar el modo de sampleo del centro o a una esquina. Podemos también, bueno, vamos a regresar esto al centro. No tiene mucho caso en este caso. No tiene mucho caso en este caso. Tenemos el initial height, que es la altura inicial. Height fields. Bueno, digo height porque de alguna manera es más fácil que encuentres la E, pero realmente es height, como de altura, height fields. Entonces vamos a subirle aquí la altura y puedes ver cómo se eleva un poco nuestro terreno. Y ojo, esto pareciera que no se mueve, pero es que estamos hablando de que tenemos aquí prácticamente 1 kilómetro de distancia. Si vemos el tamaño, son 1000 metros por 1000 metros, es decir, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces hay muchísima información dentro de este grid. Y si nosotros quisiéramos traer aquí algún objeto, algún personaje, por ejemplo, queremos poner por aquí un simple female, y lo traemos por aquí, debe de aparecer, y ahí está. Pero, bueno, puedes ver su tamaño comparado con este Height Field, es realmente pequeñito. Ahí está, y estamos hablando de que es una persona perdida ahí en 1 kilómetro por 1 kilómetro de terreno, ¿ok? Súper grande. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a llamarle terreno. ¿Por qué no? Lo tenemos aquí. Y ahora sí, ya que tenemos a nuestro noise, bueno, puedes ver que esto es realmente fácil de visualizar. No hay nada más que hacer. Ojo, tenemos también lo que es el parámetro de la máscara. Y esta máscara nos permite controlar áreas que no queremos que funcionen o que no queremos que, en este caso, que afecten a nuestro objeto. Es algo así como una especie de grupo donde queremos que, aquí por ejemplo puedo decirle, quiero que el ruido vaya en la capa de height, o quiero que vaya en la capa de máscara. Y si lo hago en la máscara, el ruido aparece en la máscara,
crea esta máscara y después podríamos utilizar otro nodo con esta frecuencia. Vamos a llamarle a otro noise, por ejemplo. Noise. Vamos a llamarle a otro high field noise. Lo colocamos aquí y ahora puedes ver que tenemos algo similar. Estamos aplicándolo también aquí al hide, pero bueno, podemos ir cambiando también aquí a la máscara o decirle que queremos regresarlo aquí a este. Podemos reemplazar lo que hay, podemos sustraer. Entonces, en base a eso vamos a poder trabajar de diferentes maneras, ¿ok? Bueno, vamos a quitar este por el momento. Simplemente quería que vieras que podemos dibujar estas máscaras y vamos a ver en unos momentos cómo podemos mover estos parámetros. Vamos a regresar a lo que viene siendo la máscara, perdón, al hide, ¿ok? Y dentro de vamos a borrar la máscara en nuestro hide field inicial. No queremos cambiar nada. Tenemos el modo de división y controla cómo quieres ver la resolución y el número de sampleos que tenemos, es decir, cuántos objetos, qué tanta división vamos a tener, qué tanta división va a haber. Y aquí hay que tener mucho cuidado con estos parámetros porque tenemos la opción de ir incrementando estos puntos y cuando vamos subiendo la división y puedes ver cómo va cambiando la resolución de nuestro hide field. Aquí si lo hacemos a 10 o incluso a 100 vamos a perder mucha resolución. Y si bajamos esta resolución, vamos incrementando estos valores y podemos tener algo súper detallado. Ten mucho cuidado porque, si recuerdas, cuando trabajamos con este tipo de objetos que requieren mucha información, cuando bajamos mucho los valores que tenemos aquí, podemos hacer que Houdini necesite calcular muchísimo y se puede quedar pensando por mucho tiempo. Ya sabes, eso cuando hay mucha geometría, mucha información con la cual requiere trabajar, puede causarnos un poco de problemas. Entonces, por el momento voy a dejar esto en lo que es el default, que es de 2, al fin que de lejos se ve muy bien. Si te das cuenta aquí, podemos tener una buena impresión de lo que viene siendo este terreno. Si es necesario, después podemos incrementar nuestro grid spacing. También tenemos lo que es la escala uniforme. De igual manera, si bajamos la escala, la bajamos a 0.5, por ejemplo, vamos a tener, ya sabes, dividimos todo y vamos a tener muchísima más información. Vamos a ponerle aquí un 0.75 y puedes ver que nuestra escala baja. Okay, es la escala principal, la escala uniforme. Y ahora tenemos un objeto más pequeño, pero de todos modos tenemos nuestro tamaño en 1000 y 1000. Y lo ponemos en 2, obviamente nos va a crear un objeto de 2 kilómetros ahora, súper inmenso. Y eso es básicamente lo que pasa aquí. Entonces el de arriba controla la división que hay entre cada uno de los puntos y el uniform scale, el tamaño de nuestro objeto. Vamos a regresar esto a 1. Tamaño y bueno, center. Ya sabes cómo funcionan este tipo de situaciones. Ahora vámonos a lo que viene siendo nuestro hide field noise. Y así como funcionan nuestros nodos de ruido en otras herramientas, es muy similar. Ya vimos que podemos cambiar el mapeo a la altura o a la máscara. Y tenemos la opción de adherir o reemplazar la información que estamos colocando. En este caso vamos a adherir, vamos a crear. Podemos sustraer y bueno, crea el efecto contrario de lo que tenemos. Simplemente se hace al revés, hay diferencia. Aquí puedes ver el tipo de diferencia que hay. Multiplicar, no hay nada porque no hay nada que multiplicar. Maximum, puedes ver aquí también el efecto que nos da, como si fuera una especie de mar o río, un río que se abre al mar. Etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas opciones. Aquí el contrario, como una especie de cañones, mesetas, mucha información distinta simplemente moviendo un parámetro. Vamos a dejar esto en add y tenemos aquí la opción de centrar el ruido o que el ruido venga de otro punto. Entonces si lo centramos va a empezar en donde está nuestro objeto, pero de alguna manera podemos también cambiarlo y controlarlo por medio de estos valores que tenemos por aquí. También tenemos toda esta opción para cambiar el ruido, todo lo que queramos hacer con este parámetro. Pero en este caso vamos a dejar esto en center para que esté ahí abajo y podamos visualizar mejor lo que tenemos. Amplitud simplemente va a decir qué tanto
queremos que se amplifique la onda que está desplazando a nuestro height field. Y con estos parámetros, por ejemplo, si quieres hacer algo más pequeño, una escala más pequeña, puedes incrementar la amplitud y también bajar o subir esto que es el element size. Y aquí, por ejemplo, puedes ver que aumentamos esto y tenemos ahora un terreno que es mucho más amplio, mucho más alto, pero tiene menos detalle en ese mismo espacio, dependiendo qué es lo que quieras realizar. Pero los parámetros que por default tenemos, que son 500 y 500, funcionan realmente bien, sin problema. Entonces no creo que sea necesario modificarlos tanto en muchas ocasiones. Por ejemplo, la amplitud cuando es muy alta, podemos bajarla a 250, por ejemplo, y va a bajar significativamente, como puedes observar. Pero, bueno, o puedes aumentarla tanto como tú quieras, ¿ok? No hay mayor problema. Vamos a dejar esto algo como por 200. Parece muy bajo. Pero vamos a pasar ahora a, bueno, eso es, ya vimos la amplitud y el element sky. La escala también, aquí podemos moverla, pero es escala como si estuviéramos utilizando un nodo de transformación y manipulando la escala del objeto. Entonces, ya sabes qué es lo que pasa con esto. Movemos aquí en la posición del objeto y puedes ver cómo estamos manipulando la posición en donde se centra el efecto. Noise settings, el tipo de ruido que queremos utilizar. En este caso tenemos este que se llama sparse convulsion, pero podemos cambiarlo a sinusoide o sinusoid y puedes ver que obtenemos esto que pareciera que no hace nada, pero realmente está creando un efecto. Y esto de acá abajo, que es el máximo, por ejemplo, las octavas, podemos cambiar el número de octavas que queremos y puedes ver cómo cambia. Este tiene muy poca resolución, hablando de esto de octavas, y por esa razón no vemos mucho cambio. Pero también tenemos lo que es el tipo de fractal, la operación en fractal, que puede ser basada en terreno, y puedes ver cómo inmediatamente nos empieza a dar ya aquí información de como si estuviera ya aplicándose en esa parte el nodo. El nodo de la deformación del noise. Tenemos aquí este del estándar y ninguno. Entonces, cualquiera de estas opciones. Vamos a dejar esto en hybrid terrain. Y vamos a cambiar esto a samplex, por ejemplo. Y puedes ver cómo con este tipo de modificación en samplex, ahora tenemos este nuevo sistema. Simplemente con cambiar un parámetro todo cambia. Vamos a sparse convulsion, puedes ver cómo era súper bajo y ahora con el samplex todo esto sube demasiado y tenemos algo completamente nuevo. Y bueno, y aquí en estas mismas opciones que tenemos aquí, el máximo de octavas, aquí lo podemos ver mejor, cómo se van detallando mucho más nuestras montañas, principalmente las partes de los piquitos, puedes ver cómo se detallan más o se va eliminando esa resolución. Vamos a dejarlo en 8, que es el default, y este parámetro también nos va a ayudar a incrementar la resolución, pero al mismo tiempo como que generar más y más deformaciones. En este caso vamos a alejarnos un poco más para que lo veas. Puedes ver cómo es súper natural y empezamos a moverlo y empieza a incrementar también la especie como de revoluciones que tenemos. Y si bajamos aquí nuestras octavas, todo esto va en conjunto, ¿ok? Se maneja de una manera muy... los dos van pegados, van de la mano. Por último tenemos el roughness, que es qué tan ruidoso va a ser el efecto. Podemos hacerlo muy tenue y muy rough. No importa el número de... Este, recuerda, va a dar el detalle. Este nos va a dar mayor cantidad. O sea, este es el detalle de las montañas. Este nos da más cantidad. Y este simplemente va a hacer más extremo, más rough, más rudo el efecto que tenemos aquí. Entonces, esos son los parámetros que tenemos aquí en el noise settings, que son los principales del ruido. Ahora, aquí hay otra opción que se llama post processing. Es un proceso que pasa después de, ya que pusimos nuestros noise settings. Aquí tenemos la opción de doblar esta información, fold. Vamos a especie como de doblar. Y bueno, obtenemos este otro tipo de información en el que pareciera que esto no tiene nada de sentido, pero en muchas ocasiones es muy útil trabajar de esta forma. Y bueno, lo vamos a ver en otros momentos.
Tenemos también lo que son los complementos y de igual manera vamos a tener diferentes opciones en las que nuestro high field va a trabajar. Parece como que se infla y este tipo de efectos lo puedes utilizar para muchas circunstancias y podemos activar los dos y dependiendo también el tipo de opción que tengamos, si es en este caso simplex, pero podemos cambiar esto a sparse convulsion y vamos a tener algo distinto, perlin flow, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo en simplex y también aquí vamos a tener opciones para modificar la ganancia de estos efectos. Podemos bajarlos o subirlos, crear dunas, por ejemplo. Puedes ver que por aquí podemos empezar a visualizar lo que pueden ser alguna especie de dunas en el desierto. Y también tenemos el bias, en donde podemos cambiar ese punto del bias. La ganancia, ¿okay?, incrementa el punto de abajo hacia arriba y el bias parejo. Básicamente esa es la diferencia entre bias y gain. Por último tenemos el clipping, que nos permite decir cuál va a ser el máximo valor al que queremos llegar en el clipping. Puedes ver cómo bajamos como que el nivel del mar va a estar aquí. Es donde hace el clip mínimo del mar, por el otro lado la parte de arriba y aplanamos la parte más alta de nuestro terreno con este objeto. Y bueno, tenemos más opciones aquí. Si te das cuenta, tenemos el Lattice Wrap, que prácticamente lo que hace es crear otro efecto donde podemos modificar aún más a nuestros objetos por medio de lo que vendría siendo un lattice, que es una especie de caja que envuelve a nuestro objeto y nos permite tener puntos con los cuales podemos crear más modificaciones. Pero bueno, estos ya son detalles que te voy a dejar a ti que trates de encontrar, porque bueno, hay muchísimos campos y mucha información. Aquí por ejemplo también tenemos este que nos permite habilitar el Gradient Wrap, que es algo similar al Lattice Wrap, pero en base a un gradiente, a una escala de blancos y negros, donde hay más blanco, hay más negro, y eso es lo que va a generar este tipo de efecto. Pero por el momento vamos a dejar estos objetos por la paz. Vamos a quitar Component y vamos a dejar activo Fold únicamente. Y bueno, vamos a dejarlo así para que podamos visualizarlo si es necesario. Ya que tenemos esto, puedes ver que aparece información de... vamos a quitar este de Center Node, de Center Noise. Y esto, si te das cuenta, quitamos el centro. En este de arriba tenemos nuestro sampling en el centro, pero aquí tenemos otra opción que nos dice Center Noise. Y esto aplica el ruido desde el centro o lo deja abierto. Aquí vamos a quitarlo. Entonces queda más elevado nuestro high field, por ejemplo, si te das cuenta, ahí está abajo y aquí lo elevamos. Eso es lo que quiero hacer, pero una vez que ya tengo este en el centro, simplemente con este Center Noise y lo elevamos. Y bueno, vamos a pausar nuestra primera sesión aquí y regresamos en la siguiente lección, en donde vamos a modificar aún más a nuestro terreno. Nos vemos en la siguiente emisión, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye por ahora.